Vamos a explicar, Mario, qué es un poco el pit boost. Porque el pit boost es... esta imagen sí que es de este fin de semana con Müller. El pit boost viene a ser un pit stop, por así decirlo, Mario, donde lo que haces es, entras en boxes y durante 30 segundos más o menos estás parado, te conectan esta especie de recarga en la parte trasera del coche que te da un 10% más de energía, ¿vale? Que luego tú puedes usar, ahí depende del circuito, te dicen cuándo tienes que parar, cuándo no tienes que parar y cuándo puedes utilizarlo y cuándo no. Pero bueno, es un 10% más de batería. Bien, ¿qué le pasó a Nico Müller? Que él se quejó, porque Nico Müller, Mario, hay que decir que en la primera carrera pincha en la vuelta número 1, eso le obliga a ir a boxes, hace la recarga del pit boost, pero esto le deja en una posición muy buena porque cuando todo el mundo para, él ya ha hecho la parada y se coloca líder. Pero tiene un problema con el pit boost. ¿Y cuál es el problema que tuvo? Él lo explicó muy bien, pero claro, si no estás muy metido en el mundo de la Fórmula E, cuesta de entender. Lo que falló fue la carga. ¿Y por qué falla la carga? Porque el software sí que detecta que has hecho el pit boost y te otorga ese 10% extra de energía, pero la energía no estaba en el coche. Y en ningún momento lo estuvo. Y desde la propia organización liberaron esa energía para que la pudiera utilizar Nico Müller, pero no fueron capaces de hacerlo. ¿Esto qué llevó, Mario? Pues que cuando tú crees que tienes un 10% más de batería, que no sé a cuántos kilovatios supone ahora mismo, pero tú cuentas con ese extra de batería, pero de repente te das cuenta de que no lo tienes, no solo tienes que intentar llegar sin ese 10% de batería, sino que ese 10% de batería lo has usado cuando no lo tenías, que era lo que le pasó a Nico Müller. En el volante le marcaba que tenía una batería, que tenía un porcentaje restante, mientras que ese porcentaje era mucho menor, ¿no? Por lo tanto, Müller fue muy crítico y dijo que esto lo tienen que mirar la FIA. Es cierto que el pit boost acaba de llegar a la Fórmula E, no se utiliza en todas las carreras, pero tienen que revisar esto, Mario, porque a Nico Müller le ha costado una victoria. Efectivamente. Y bueno, a ver, yo creo que al final, como ya no solo el problema técnico, ¿no? Pero sí que es cierto que la Fórmula E al final, eh, por ser un poco la vanguardia de la tecnología eléctrica y también de los formatos raros, siempre terminamos con este tipo de polémicas que afectan a la decisión de la carrera. En Miami fue lo del attack mode y la falta de tiempo. Ahora en Mónaco, pues hemos tenido precisamente la polémica de este pit boost que en Jeddah salió bien. Ahora ya, pues tenemos ahí una pequeña mancha ya en el historial de esto. Que supongo que bueno, podrán ir mejorando, pero no es lo que te esperas de una categoría, de un campeonato mundial, ¿no? Fórmula E. Sí, sí, sí. Decía por aquí Álvaro, dice, ¿es todo virtual? No es que sea virtual realmente, digamos que las baterías tienen una capacidad mayor a la que vemos en las carreras y El que... cero no es un cero, de verdad. El coche tiene Exactamente, batería de sobra, pero el cero exacto. te lo marca la federación. Exacto. Vamos a explicarlo un poco para que la gente lo entiende. Es una explicación muy rudimentaria, ¿vale? Pero para que lo entendáis. Si la batería de un coche de Fórmula E es un 100%, vamos a decir, la que se utiliza en carrera es un 80%. Es decir, tienes un 20% de margen. Ese 20% de margen se deja para cosas como puede ser el pit boost. Claro, si tú entras en boxes y te marcan que te ha recargado el 10% de pit boost, pero el software, vamos a llamarlo de una manera, no funciona y aunque te marca que lo tienes, tú realmente no lo tienes, tú dices, ya, yo tengo los 20% restantes para utilizarlos cuando acabe la carrera. Ya, pero el sistema no lo está reconociendo. Entonces, como el sistema no lo está reconociendo, si Müller no recuperaba esa batería que ya había utilizado, se podía dar con la situación en la que, a falta de 2 vueltas del final, su coche se queda separado. Aunque el coche tuviese batería, porque el coche tenía batería. Digamos que el 100%, el cero no existe, como ha dicho Mario. Pero como el sistema detecta que tú sí has llegado a ese cero imaginario, pues te quedas. El coche se para. Entonces, este era el problema que tenía Nico Müller, ¿no? Que podía llegar a ese cero imaginario y todo fue por un problema eléctrico. Y ojo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de todo esto, Mario, fue que Müller dijo que tuvieron que ir un poco a esto a ojo, porque el volante no le estaba indicando en ningún momento datos reales. Y que fue un poco como, vamos a ver si llegamos, porque quedó quinto, pero podía haber sido muchísimo, muchísimo peor. Y es una lástima, ¿no? Porque, bueno, yo creo que Müller este año deja Peugeot el año pasado como uno de los mejores pilotos del WEC. Este año se tiene que conformar solo con la Fórmula E en lugar de tener WEC, aunque debuta este fin de semana en Spa. Pero, eh, ¿cómo decirlo? Eh,
que en el único campeonato, el único propósito que tienes este año salga tan rematadamente mal por la primera opción de victoria que tienes después de un inicio de temporada así complicado, salga tan rematadamente mal por un problema técnico, pues es una pena, porque es que podría haber ganado perfectamente la carrera.